Ok, y llegamos a la charla tan esperada de orígenes y tradiciones del Día de Muertos, ¿no es cierto? Que nos va a dar la reverenda Laura González de México. La dejo acá a usted, señora Laura, para que haga usted lo que quiera con su público. Háblenos de esta hermosa tradición. Claro que sí. Buenas tardes a todas las personas tan lindas que ya se están conectando. Mi nombre es Laura González, soy reverenda sacerdotisa de la diosa, soy ministro en entrenamiento con Circle Sanctuary acá en Wisconsin. Yo soy mexicana, soy tarotóloga, soy Reiki Master Teacher, soy curandera, soy chamana, vendo tamales los domingos, ¿no es cierto? Eso es una broma que decimos mucho los mexicanos. Y soy mexicana, efectivamente, pero vivo en Chicago, radico en Chicago desde hace más de 22 años. Y eh, antes que nada, agradecerles a todas las lindas personas que ya se están conectando o que ya estaban conectadas. Sé que han sido unos días magníficos, que las clases y las ponencias han estado tremendas. Ayer estuvieron con mi colega, el reverendo Cristian Ortiz, y bueno, hoy nos toca hablar de Día de Muertos. Y como tenemos un poquito más de una hora, pues hoy sí me voy a sentar así como que muy a gusto a contarles toda la historia, porque resulta y resalta que esta clase, este taller, yo lo vengo impartiendo desde que tengo 12 años. Se han acercado a mí agentes publicitarios para que yo escriba un libro, para que hablemos de esto a profundidad, y la verdad es que he tenido que declinar las invitaciones con mucho gusto y con mucha humildad, porque el Día de Muertos y la tradición del Día de Muertos es una tradición que es viva, que está viva y que no se puede escribir un libro porque sería obsoleto, porque lo que yo escribiera hoy acerca del Día de Muertos mañana ya no, ya no queda, ya no funciona, porque es una tradición que ha evolucionado y que ha ido evolucionando durante muchísimos años. Entonces, parte del tema es hablar precisamente del origen del Día de Muertos, ¿no? El origen y tradiciones. ¿De dónde viene el origen del Día de Muertos? Pues por ahí vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de lo que es la cultura viva, la cultura indígena mexicana que está viva, que a pesar de la colonia y a pesar de las imposiciones cristiano-católicas, eh, México y todos los mexicanos, como todos los latinoamericanos, desde Tallahassee hasta Tierra de Fuego, los que nacimos acá de padres nativos americanos, pues somos en realidad nativos o somos indígenas de esta tierra. Y yo lo aclaro muy puntualmente porque Estados Unidos no solo se ha querido apropiar del nombre América, le llaman América a su país, cuando su país es Estados Unidos y América es un continente, y creen o se cree o se confunde la idea de que los únicos nativos americanos son los pueblos originarios de Estados Unidos, de lo que es hoy el territorio de Estados Unidos. Eso es una gran mentira. Los pueblos originarios o los pueblos nativos, los pueblos indígenas, son todos, absolutamente los que son nativos del continente americano. Esto suena casi tan obviado como si fuera, bueno, ¿y para qué lo tiene que aclarar Laura? Pues lo tenemos que aclarar porque dentro del paganismo, eh, mucha gente cree que es correcto llamar a las filosofías nativoamericanas o a las filosofías indígenas filosofías paganas o religiones paganas. Y al menos en el caso de la comunidad del pueblo mexica Tenochca, del pueblo que se conoce como azteca, no era una religión, no era un pueblo religioso, no era un pueblo que tuviera sacerdotes, sacerdotisas, culto, etcétera. Era un pueblo que consideraba a la naturaleza y a todo lo que es parte de la naturaleza como sagrado, como algo sagrado. Y obviamente esto incluía pues la sacralidad de la vida de los seres humanos y de todo lo que está
con vida, de todo lo que tiene vida en el mundo y en la tierra. Y entonces, por eso, si alguno de ustedes se fijó en leer mi biografía, yo siempre digo que soy practicante de las filosofías nativoamericanas, practicante del neopaganismo, sacerdotisa de la diosa, etcétera, porque para mí es muy importante y es por respeto a estas culturas nativas indígenas que siguen vivas en toda la América, pues que no sigamos colonizándoles más. En los Estados Unidos hay una gran campaña de decolonizar las prácticas neopaganas, porque no somos paganos. Paganos eran los antiguos griegos, egipcios y celtas. Nosotros somos neopaganos y hay que decolonizar estas ideas. Y es muy simpático porque gira la rueda y me encuentro al final, tal parece, de un ciclo, donde hace 10 años, como Wiccan y como practicante de paganismo, era muy criticado que yo hablase de las culturas nativoamericanas y las culturas indígenas, particularmente la cultura azteca. Ya sabemos que no es azteca, es mexica tenochca, pero se le conoce por azteca. Y bueno, a las esencias guías se les conoce como dioses y diosas, y por tener una plática práctica, no me voy a estar regresando cada que yo diga la diosa o el dios, pero son esencias guías, ¿no? Son esencias de la naturaleza, y la cultura es cultura mexica tenochca, pero se le conoce como azteca, y a las esencias guías pues se les conoce como dios y diosa. Pero sí, siempre me gusta puntualizar eso y puntualizar que estas culturas están vivas y que no son paganas, que por favor no les digamos paganas, son culturas nativas indígenas. Y bueno, ahora sí vámonos a arrancar con esto de el origen del Día de Muertos, el origen del Día de Muertos. Y aquí está mi chula preciosa, tan hermosa ella, se llama Mictlancihuatl o Mictecacihuatl, como ustedes quieran decirlo. Y ahí es una de las muchísimas representaciones que tiene ella. Y a ella se le ofrendaba o se le ofrecía o se le dedicaba el festejo de lo que hoy conocemos como Día de Muertos. No los veo en camarita porque no está la gente en camarita, no importa, pero yo creo que si están aquí en esta plática es porque les gusta festejar el Día de Muertos o quieren aprender del Día de Muertos. Y entonces lo que normalmente cuando estamos en un taller en vivo, yo digo, a ver, levante la mano quien quisiera festejar el Día de Muertos más de 2 días, ¿no? Que lo quiera festejar una semana o 10 días. Y pues todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y entonces aquí me voy a imaginar que están levantando la mano. Y les pregunto ahora, ¿a quiénes les gustaría festejarlo por 20 días? Y Moni, como nada más a ti te veo, ayúdame. ¿A quiénes les gustaría festejarlo ¿Quieres por que levanten 40? la mano? No, estoy jugando simplemente. La pregunta es, ¿a quiénes les gustaría festejarlo 40 días? Imagínense nomás lo maravilloso que sería poder festejar el festejo de los muertos, el Día de Muertos, 40 días. Pues sería magnífico. Bueno, quiero quitar esto de la pantalla. ¿Qué quieres Creo que no quitar? se ve. Ok. Resulta que el llamado calendario azteca, la piedra del sol, aquel calendario redondo que todo el mundo dice que es maya, no es maya, es azteca, por favor. En el calendario maya, perdón, en el calendario azteca, en la piedra del sol, tenemos bien denotados 16 meses de 20 días. Y esos meses, por ahí de julio, agosto y mediados de hecho hasta el 1 de septiembre, pues eran 2 meses donde comenzaba la flor a crecer y el fruto a madurar y luego a caer, ¿no? O se tenía que bajar el fruto del árbol. Estos meses son 2 meses dentro del calendario azteca y el primero se llama Tlazochimaco,
que quiere decir el nacimiento de la flor, Tlazochimaco, nacimiento de la flor, que es del 24 de julio al 12 de agosto, y el siguiente mes se llama Xocohuetzi. Y Xocohuetzin quiere decir la gran caída de la fruta del xoco, que sería la ciruela, ¿verdad? Nuestros ancestros hablaban mucho con metáforas y con alegorías visuales. Y entonces estas metáforas nos hablan del corazón florido, de la flor y canto, de muchos símbolos que tienen muchos significados porque no hablaban la palabra con el lenguaje. El lenguaje es muy complicado y entonces los nombres de los dioses cambian. Mictlancinhuatl es Mictecacihuatl, por ejemplo, Tosi, Teonina, la Teteonán, es la misma diosa, y varios dioses y diosas cambian de nombre. Por ejemplo, Mictlantecutli, que es su contraparte, el varón, tiene el nombre de Mictlantecutli, o también se le llama Sontemoc. Y es a ellos dos que se dedica originalmente el festejo del Día de Muertos. Y era una celebración donde, volviendo al tema de la flor, aquí vemos que está Mictlantecutli con sus manitas así levantadas, y están las costillas, y abajo de las costillas sale algo que parece algo extraño ahí. Es una flor abierta, y de esa flor abierta cuelga algo que parece una frutita, es un corazón. Y toda esa simbología lo que nos está diciendo es que tengas tu corazón abierto como una flor, y están hablando del gozo de la vida. Ese símbolo de la flor abierta y el corazón que nace nos está hablando de la alegría de estar vivos. Bueno, qué paradoja. ¿Por qué Mictecacihuatl tiene también las manitas y tiene un corazón, un collar con manitas y con corazones, y tiene una bandana de calaveritas? ¿Y por qué eso va a significar vida, o por qué eso va a significar una transición? Bueno, pues porque en la cultura azteca, usando la metáfora de la flor y de la semilla, se explicaba perfectamente el ciclo de la vida y de la tierra. Si ustedes piensan, donde hay una semilla, nace un retoño, y de ese retoño nace una flor, y de ese flor nace un fruto, y ese fruto, ya sea que se coma o que caiga a la tierra, al secarse vuelve a devolver una semilla a la tierra, y esa semilla se vuelve a ir al fondo de la tierra y pasa por el proceso de el brote de crecimiento, el árbol, tal vez la flor, el fruto y una nueva semilla que cae. Es precisamente el ciclo de la vida, y a ese florecer es el crecimiento del ser humano. Cuando somos unos chiquillos, bebecitos, pues somos una semillita que acaba de ser plantada, o que ya están haciendo el brote, y luego llega un momento en que florecemos. Ya como adultos estamos en edad de florecer, estamos en edad de reproducción, que lleguen las abejitas a polinizar, y ya cuando maduramos, pues somos aquel fruto maduro que cae del árbol, ¿verdad? Y a través de nuestra vida vamos dejando nuestra semilla en la tierra. Aquellas personas que se reproducen biológicamente, pues dejan su semilla en forma de su descendencia, y habemos otras personas que dejamos la semilla aquí. Estas son nuestras semillas que le vamos dejando a la tierra. Y ese proceso pues se representa mucho en lo que era el Día de Muertos. Por eso la tradicional flor de cempasúchil, y por eso el fruto que aparece siempre en las ofrendas. Bueno, ¿y qué tienen que ver Mictecacihuatl y Mictlantecutli en todo este relajo?
Pues fíjese que, imagínense cuando llegan los españoles llenos de miedos y llenos de cristiandad y de catolicidad y que acaba de pasar allá la peste negra y se murió muchísima gente y tienen todos estos iconos con el Grim Reaper y la calavera con la daga o la guadaña y y acaban de pasar todas estas muertes tan horribles, no hace más de 100 o 200 años, y llegan a lo que es ahora, lo que es el Valle de México, y ven este tipo de íconos por todos lados y dicen, bueno, estos practican con el diablo y esto es la muerte y es oscuro y es horrible, y pues, ¿cuándo iban a entender la profundidad de la simbología, de la metáfora de el cráneo de la calavera? Pues eso se los voy a contar inmediatamente. Dentro del paganismo, por ejemplo, tenemos muchas personas el concepto de lo masculino y lo femenino. No estoy hablando de género, estoy hablando del concepto de lo que es masculino y femenino, donde lo femenino es sutil, es oculto, es invisible. Si pudieran las personas, por favor, ponerse el mute, porque de verdad me descontrola muchísimo cuando hay Sí, ruidos Laura, lo que externos. pasa es que la Gracias. persona ingresó y todavía no le toma bien el tema del micrófono como para yo silenciar desde acá. Está como marcando Ok, nomás. ¿Sí? perfecto. Muchísimas gracias, nena. Gracias, gracias, gracias. Es que sí me afecta, bueno, me distrae terriblemente. Pero gracias que están ingresando y que gracias que no se han perdido mucho de la plática. Entonces, lo masculino y lo femenino. Lo femenino es aquello que es sutil, que es oscuro, que no es visible, aquello que sucede cuando nuestros sentidos se desconectan de la percepción externa de la naturaleza, de aquello que nos conecta. Y lo masculino, pues sería lo opuesto, ¿verdad? Aquello que vemos, que sentimos, que palpamos, que estamos conscientes que está ahí. Y ese concepto no es exclusivo del paganismo. Las filosofías nativoamericanas, la gente mexica, trabajaba también con ese concepto de lo sutil y lo intenso, ¿verdad? A lo que finalmente ya en estos tiempos modernos le llamamos cualidades masculinas o cualidades femeninas. Y de lo que hablan Mictecacihuatl y Mictlantecutli es de la muerte o el proceso de muerte pequeña que tenemos cada que vamos a hacer miquistli. ¿Y qué es hacer miquistli? Hacer miquistli es ir a dormir. Si ustedes entran a Wikipedia y buscan Mictlán, Wikipedia les va a decir, oh, Mictlán es el inframundo de la cultura azteca, donde era el infierno que iban a descansar las almas de los muertos, eran torturados y bla, 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 bla. Ese es un error de traducción que, bueno, ya Wikipedia lo dejó ahí, yo ya no puedo, no me voy a ir a pelear con Wikipedia. Pero yo he aprendido con la gente que hablaba el idioma, que habla todavía el idioma. Y miquistli quiere decir irte a dormir. Y Mictlán es a donde vas cuando duermes. Mictlán no es un lugar. Mictlán es un estado de la mente, es un estado del ser. Y nosotros vamos a Mictlán todos los días. ¿Cuándo es que vamos a Mictlán? Pues cuando estamos haciendo miquistli, cuando nos vamos a dormir. Y tanto seguimos yendo a Mictlán todas las noches o a la hora que duerman, como yo duermo de día, ¿verdad? Cada que duermes vas a Mictlán y cuando regresas, pues renace tu cuerpo, ¿verdad? Y en una ocasión, cuando vayamos a Mictlán, ya no vamos a volver. Ahí se quedó la historia de nuestro cuerpo y nuestra esencia pues se va para otro lado, ¿verdad? No estoy diciendo que los aztecas creían en reencarnación, estoy diciendo que el concepto de muerte y la palabra muerte es algo que viene después de la conquista. Para los aztecas era Mictlán, ya se fue a hacer Mictlán, ya está haciendo Mictlán, ya está en el Mictlán.
el cuerpo ya no regresó y hay que devolverlo al seno de la madre, y se ponía el cuerpo en una gran cazuela del barro y se enterraba en la tierra. Por eso creían que éramos caníbales, pero nada que ver. Bueno, en ese proceso de hacer Mictlán, de ir a Mictlán o de hacer Miquistli, algo sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo está eliminando toxinas, está recuperando, está renovando nuevas células y está filtrando. Y todo ese filtraje de toxinas pasa por el hígado y luego se va a los riñones y de ahí se va a la vejiga, y cuando regresamos de Mictlán, cuando despertamos, lo primero que tenemos que hacer es ir al baño. Lo primeritito que hacemos en la mañana es ir a orinar. ¿Por qué? Porque Mictecacihuatl hizo su trabajo dentro de nosotros. Ella nos regeneró, nos limpió nuestro cuerpo, y gracias a ella, gracias a ese proceso que se antropomorfiza en la forma de Mictecacihuatl, es que estamos con vida. Si no hubiera limpieza de las toxinas del cuerpo, si no hubiera regeneración, no regresaríamos del Mictlán. Créanmelo que mi madre falleció de falla renal, porque cuando las toxinas no salen del cuerpo te mueres. Y entonces es proceso natural que tanto se filtra y se limpia el cuerpo que en un momento dado la gente ya no regresa. La gente muere, es normal que muramos, ¿no? Es algo tan natural como nacer, es morir. Y bueno, a estos conceptos pues se les llamaba Mictlantecutli, Mictecacihuatl, Sontemoc y Mictlancihuatl. ¿Por qué tantos nombres? Imagínense ustedes, ayer me inspiró Nes Bosch con su plática de las aguas. Imagínense ustedes el concepto del agua, donde puede ser líquida, gaseosa, sólida. Puede ser un río que corre, puede ser un ojo de agua, puede ser el mar, puede ser la nieve que cae. O sea, el agua no está estática, el agua siempre está en alguna de sus diferentes formas y se adapta. Y para cada una de esas formas pues tenemos un nombre, es hielo, o es nieve, o es río, o es mar. Bueno, pues lo mismo pasa con estos conceptos de la regeneración del cuerpo. Así es que Mictlán no es el infierno de los aztecas, no es el inframundo de los aztecas. Mictlán es a donde vamos a hacer Miquistli, vamos a dormir, vamos a descansar, nuestro cuerpo se regenera y cuando despertamos renacemos. Y nosotros renacemos todos los días. Así es que nunca se me preocupen, si no pudieron reinventarse hoy, se reinventan mañana. Y si se quieren reinventar de nuevo, tomen una siesta y ya se reinventaron porque ya fueron a Mictlán y ya volvieron nuevamente. Déjenme tomar tantita soda. Desafortunadamente, como estoy compartiendo pantalla, no veo los comentarios. Déjenme ver si puedo ver el chat. ¿No? No puedo ver el chat. No puedo ver el chat porque estoy compartiendo pantalla. ¡Qué loco! Exacto. ¡Qué sí, chistoso! Bueno. Laura, ¿me escuchas? Sí. Aquí me preguntan, ¿cómo es el nombre de la deidad? El nombre de la deidad, ella se llama Mictlancihuatl. Mictlancihuatl. Vamos a hacer esto. Déjenme dejar de compartir pantalla. Ok. Aquí les voy a poner en el chat, porque es un nombre, Mictlán, ¿verdad? Que es el lugar de los muertos. Y ella se llama Mictlancihuatl. Y él se llama Mictlantecutli. Claro que yo ya los pronuncio así como que Mictlancihuatl, Mictlantecutli y ya, ¿verdad? Porque pues tengo tantos años haciendo este trabajo. Pero ella se llama Mictlancihuatl y él se llama Mictlantecutli. Ella también se llama Mictecacihuatl. Mictecacihuatl. Y él también se llama Sontemoc. Pero los dos primeros que puse ahí son los que son más conocidos. Entonces déjenme regresar a compartir pantalla para seguirles mostrando. ¡Ay, aquí se quedó! Ok, aquí se quedó la cajita del chat. Ya no la cierro. Y bueno, ahí está Mictlancihuatl y acá está Mictlantecutli. Y
¿Por qué tienen ellos las manitas levantadas? Porque el icono de las manos lo que nos está representando son nuestras acciones. Y entonces Mictlancihuatl aquí nos está diciendo cómo andan tus acciones. Estas calaveritas están diciendo vete a descansar, vete a hacer miquistli, vete a dormir un rato. Sus teponashkli, sus aretitos quieren decir soy muy sabia, déjame que yo haga mi trabajo. Y acá atrás de las manitos tiene unos corazoncitos, pero no se ven. Pero este collar es el mismo collar que tiene Coatlicue. Y es el collar, es un reloj que tiene una manita, un corazón, una calavera, una manita, un corazón, una calavera, una manita, un corazón, una calavera. Y la manita dice cómo están tus acciones. La calavera dice es tiempo de descansar, o el cráneo. Y el corazón dice es tiempo de gozar la vida, es tiempo de festejar o de hacer bulla, de hacer fiesta, de divertirte un rato. Y el cabello rizadito que tiene ella aquí, que se le ven sus rizos, quiere decir hay que gozar la vida. En la cultura mexica tenochca, el cabello rizado era símbolo de alegría. Y entonces a Mictlantecutli le ponían aquí en estos agujeritos que se le ven en la cabeza, le ponían sus chinitos, les ponían su cabellito rizado en el tiempo del festejo. Claro que en aquellos tiempos cuando se festejaba el Tlazochimaco y el Xocohuetzin, que son los nombres de los meses, había una celebración y la primera celebración se llamaba el Micaelhuitontli, que era la fiesta de los que se fueron a Mictlán jóvenes, era la fiesta de los niños, que mueren niños, y luego estaba el Huey Micaehuitl, y Huey quiere decir grande, entonces Huey Micaehuitl era la fiesta para los muertos grandes, y estas fiestas se hacían todo el mes, comenzaban el 24 de julio al 12 de agosto, Tlazochimaco, y luego del 13 de agosto al 1 de septiembre era Xocohuetzin. Y las ofrendas que se hacían eran unas ofrendas muy, muy sencillitas en el piso, donde se ponía la flor de cempasúchil y se ponía fruta. Y entonces lo único que se representaba en la ofrenda era la flor y el fruto, por la metáfora que yo ya les conté hace un momento de tener... ok, déjenme poner mute acá. Bueno, si pudieran, por favor, ponerse mute las personas que no están hablando, gracias. Se ponía la ofrenda en el piso y era una ofrenda de flor y fruto nada más. Y al lado de la ofrenda estaban las estatuas de Mictlantecutli y de Mictecacihuatl. Claro que en el 1521 llegan los colonizadores. Miren ahí otro hermoso, otra hermosa representación de Mictlantecutli. A este se le llama el disco de Mictlantecutli. Es una chulada. Bueno, para mí es algo maravilloso. Para mí no hay nada más sagrado que las calaveras. Así es que bueno, ahí están. Es igual que el de los pendientes, Katia, ¿te fijaste? Así es, plan con maña. Es igual al de los pendientes. Así es. Le va a dar mucho gusto a mi amiga, la artista que hace los pendientes, de que te hayas fijado. Así es que miren, esta es una ofrenda ya muy moderna. Esta es una ofrenda ya del tiempo de la colonia. Me estoy fijando cómo vamos de tiempo para no pasarme y para no ir muy rápido. Esta ya es una ofrenda mezclada o mixteada, como dicen acá en Estados Unidos. Y ya esta ofrenda ya tiene la mezcla de la cultura que trajeron los colonizadores, que es el catolicismo, obviamente, y la cultura mexica. Entonces, pues ya vemos iconos como, por ejemplo, ya está la cruz de los católicos, pero, ¿qué creen? ¿Qué les cuento? Que ya cuando nos llega el catolicismo a América,
ya trae mucho ADN pagano, porque los católicos y cristianos que querían erradicar absolutamente todas las fiestas paganas de la vieja Europa, absorben las fiestas y queriendo borrarlas, ellos querían borrar el Día de Muertos, ellos querían borrar Samhain, ellos querían borrar absolutamente todas las demás fiestas. Y Arlet, no seas malita, si te puedes poner mute, por favor. Arlet, porque escucho mucho el sonido de tu ambiente. Gracias. Cuando vienen los colonizadores, ya traen una catolicidad que viene llena de prácticas paganas y no paganas. Y entonces, paganas, perdón. Y entonces, pues no solamente está la cruz como ícono de la religiosidad, pero el origen del papel picado, que representa el elemento aire, y trae la presencia de los espíritus, y ahí vamos a ver que están los 4 elementos del neopaganismo. Está el aire, que está representado en el papel picado. Está la tierra, representada en la flor de cempasúchil y absolutamente toda la fruta y toda la comida, todo el grano, todo el pan. Está el fuego en todas las velas que están aquí presentes, y a veces hay ofrendas que tienen unos cirios magníficos enormes. Y el agua, que no solamente le dejan agua ahí a los muertos, sino le dejan el agua a los muertos y dejan agua, luego ponen un cántaro, una vasija para que se laven. Porque también se deja mucha comida. Miren, esta es una ofrenda que se hizo directamente en el panteón, que en México se hacen las ofrendas así, de enormes en los panteones directamente. Y es una cosa increíble porque la gente se va a preparar las tumbas 1 o 2 o 3 días antes. Van, limpian la tumba de su muerto, ponen las flores, ponen las velas, traen, ahora ya traen mariachi, traen una caja de música para que esté tocando, se ponen a tomar, etcétera, etcétera. Se divierte ahí la gente con sus muertos, porque católico, cristiano, pentecostés, pagano, ateo, místico, del camino de la izquierda, donde sea, si eres mexicano sí o sí, crees que ese día vienen los muertos, sin importar de qué religión sea la persona. Y se hace un camino. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque a mí siempre me gusta hablar de Coco. Coco, la película de Disney, donde representaron muy bien la idea del caminito de cempasúchil, del caminito con el pétalo de la flor, porque en estos pueblos, sobre todo en los pequeños pueblos de México, desde el panteón, se hace el camino de flores hasta la casa. Y ya en la casa está la otra ofrenda. Es una dedicación, es un amor y es una pasión a nuestros muertos, amados, queridos, que regresan este día a compartir con nosotros. Y entonces regresan a compartir, y les decía yo que en la película de Coco, muy bien hicieron todo eso. De hecho, en la película de Coco yo los invito porque Disney sí hizo su tarea, sí investigó muy bien. Cuando el niñito y el abuelo caen a un cenote sagrado y están en el agua, que es como el vientre de la madre, y es un cenote. Y ahí en el agua, un poco ladeadita, se ve la imagen de Mictecacihuatl. Está ella ahí representada en lo que supuestamente es la parte más antigua del mundo de los muertos, porque bajan, bajan, bajan y hay pirámides. Y abajo, donde caen en el cenote, ahí está Mictecacihuatl, es el vientre de la madre, y está ella ahí representada en la película de Coco. Así es que bueno,
Disney hizo una tontería que era, querían hacerle trademark al nombre del Día de Muertos, que es imposible, que eso estuvo muy mal, pero lo que se hicieron muy bien fue su investigación de la película, para hacer la película, y sobre todo, les invito a que la vuelvan a ver, porque en toda la película no hay una sola representación de catolicidad. No hay una sola cruz, no hay un solo padre, no hay una sola iglesia. Se ve el pueblo y se ve la explanada y se ve la fiesta y todo ese rollo, pero no hay nada que nos hable de catolicidad en la película. Por cierto, que aquí en el comentario estoy viendo que alguien dijo de la escuela. Les quería yo decir que yo empecé a investigar esto y empecé a dar este taller porque en la secundaria, cuando yo di una exposición de Día de Muertos y puse mi ofrenda azteca, mis maestros no sabían que es de origen azteca. Y entonces yo tengo 35 años compartiendo esto porque no es posible que nuestros maestros en México no sepan que es de origen azteca y que nos vengan diciendo que es una tradición española, cuando que la tradición del Día de Muertos tiene casi 3,000 años de existencia. Bueno, pues hablamos de la ofrenda moderna, y en la ofrenda moderna donde sí o sí va a haber comida, y está la comida pues tradicional mexicana o ya tradicional después de la colonia, que son los tamales, el mole, los frijoles, la tortilla, el arroz, el chocolatito, etcétera, y que todo esto se pone en la ofrenda, ¿verdad? Para el Día de Muertos, ya sea se ponga el 1 o el 2 de noviembre, y la flor se llama cempasúchil, o hay personas que lo ponen con Z, cempasúchil, creo que por ahí quedó mal, cempasúchil. Lo escriben de cualquier forma, pero por ejemplo en inglés se llama marigold. Y es la flor tradicional de Día de Muertos. Sí o sí se comparte porque esa flor está precisamente floreando a finales de septiembre y octubre. Y entonces es la que se usa pues para... No hay flor que floree tan tarde en México, en todo el Valle de México, como el cempasúchil. Y entonces pues es la flor de muerto, ¿verdad? La tradicional flor de muerto. Y un dato muy curioso, ya hablábamos de que en las ofrendas pues están los elementos representados, pues también está la comida presente, obviamente, y se cree que los muertos vienen a tomar la nutrición de la comida, pero no se llevan la comida, o sea, nada más se comen lo nutricio. Y entonces ya al día siguiente, cuando lo come la gente, pues la gente lo come, pero ya no tiene valor nutricional. Esa es la idea, ¿no? Esa es la creencia del mexicano. Y acá tenemos el pan de muerto. Este pan de muerto, que como pueden observar aquí tiene una bolita y tiene 4 palitos. A veces se hace de anís con azúcar y a veces lo hacen así de ajonjolí. Y ya con la calaverita es uno más moderno, ¿verdad? Pero este pan supuestamente está representando un esqueleto de un muerto, donde esta bolita sería la calavera y estos palitos serían las extremidades. Acá vemos en la parte de atrás las calaveritas de azúcar, que se dice exactamente serían los huesos. Y se cree que hace 3,000 años en las ofrendas se ponían los cráneos reales de los muertos. Eso yo siempre les paso al costo la información. No está comprobado, no está documentado, no tenemos la certeza de que se hacía. Así es que no lo podemos corroborar, pero tampoco lo podemos desbancar. No sabemos si es cierto o no, como tampoco podemos corroborar que los antiguos mexicas hacían sacrificios humanos, porque no hay pruebas de sacrificios humanos. Lo que se ve en los códices donde brota la sangre, todo el color rojo y toda la sangre, si ya dijimos que el corazón representa la alegría, pues el rojo representa vida. Si ustedes se fijan en los dibujos de un códice, cuando sale un bebé, un infante, siempre en el códice va a estar rojo, porque está lleno de vida, porque acaba de nacer. Entonces el rojo y la sangre representan la energía de la vida y el corazón representa la alegría. Así es que eso que decían que los códigos
estaban llenos de representaciones de asesinatos, pues esa es la mente católica traumada de los católicos colonizadores, no tenía nada que ver con la iconografía de los mexicas. Imagínense ustedes que ahorita llegaran unos extraterrestres y les dijéramos, mira, este es mi phone, se llama Apple, y el extraterrestre te diga, ¿qué es Apple? Y tú le dices, pues es manzana. O es manzana, se lo va a querer comer y cuando se le caiga un diente al extraterrestre te va a decir, oye, tú me dijiste que este era un Apple. Tú me dijiste que esto era una manzana. No, no, no. Se le llama manzana, pero no es que esto sea una manzana, esto es un teléfono. Entonces, es lo mismo que pasa con la fe cristiana, que por cierto, voy a tener que aventarme mi famoso chiste. A algunas personas les gusta el chiste y les hace gracia, a otras les molesta, yo a todos lo digo. México es uno de los países más paganos del mundo. No le digan a los mexicanos creen que son católicos. ¿Por qué? Porque la catolicidad que llegó a México, específicamente como llegó a México, que fue de entrada, pues venía llena de tintes paganos. Así es que ya hoy en día el Día de Muertos es patrimonio, está considerado por la UNESCO como un patrimonio de la herencia oral e intangible de la humanidad. Ya el Día de Muertos no nos pertenece nada más a los mexicanos, le pertenece al mundo. Pero sí es muy importante remarcar como neopaganos, como lo decía yo al principio de la plática, que la cultura indígena es cultura indígena, no es cultura pagana, no es cultura neopagana. Enrique, allá voy a hablar de eso, espérate tantitito. ¡Ay, qué horror, que siempre sale esa pregunta y siempre la tenemos que contestar! Nada, no tiene nada que ver, pero espérame tantito. El Día de Muertos está declarado como un patrimonio intangible y de tradición oral, herencia de la humanidad, pero como neopaganos debemos de ser muy conscientes que Samhain, Halloween y Día de Muertos son tres cosas muy distintas. Por favor. La apropiación tremenda que se está haciendo del Día de Muertos al combinarlo con Samhain es horrible. Y acuérdense que la diferencia entre apropiación y apreciación es la educación. No nos apropiemos de otras culturas que no son de nosotros. Hay que educarnos y hay que festejar con respeto, hay que tener apreciación a las fiestas, pero sin apropiarnos de ellas y teniendo la cultura, teniendo la educación de qué significa cada fiesta. Obviamente, yo en la casa de ustedes, aquí tengo en estas fechas decoraciones de Halloween, que es festejo o no Halloween, si me invitan, aquí en Estados Unidos es grandísimo el Halloween. Festejo, mi festejo de Samhain, mi festejo espiritual como Wiccan, como neopagana, festejo Samhain. Y el 1 y 2 de noviembre festejo Día de Muertos. Y claro que para el ojo no entrenado llegan a mi casa y ven todo junto y dicen, no, es lo mismo. Pero ya ustedes están ahorita recibiendo esta información de que no es lo mismo. Son fiestas muy parecidas porque el Día de Muertos también está hablando pues del fin del verano, de la caída de la fruta, de la regeneración del cuerpo, de el nacer, crecer, dejar semilla, florecer, crecer, dejar semilla, morir, renacer. Muy similar a Samhain, pero en Samhain tenían miedo de que venían los muertos. Y entonces por eso ponían las luces y todo para que los muertos se fueran. Y en Día de Muertos es lo opuesto. Nosotros queremos que vengan. Les hacemos su fiesta para que vengan, para que regresen. Aparte, psicológicamente es una gran catarsis. Es el día que nos damos permiso consciente de estar en, ¿cómo se dice mourning? En duelo. De volver a vivir el duelo de nuestros muertos. Así es que a mí se me hace una fiesta maravillosa, obviamente obsesionada un poquito. Miren qué bello las calabritas de azúcar, ya ahora las hacen modernas en chocolatadas y con el azúcar. Por cierto, si a ustedes alguien les regala una calabrita de azúcar con su nombre aquí, no se vayan a espantar, ¿eh? Quiere decir que los quieren mucho.
no quiere decir que es algo malo, no quiere decir que te deseen la muerte, al contrario. Si, por ejemplo, a Mónica le regaláramos una calaverita de azúcar con su nombre, pues es Mónica porque te queremos mucho y por eso te estamos regalando tu calaverita de azúcar. Y acá vemos una representación moderna que quiere emular a las antiguas ofrendas de los primeros tiempos del festejo. Aquí está representado Mictlantecutli y aquí tenemos el maíz, el trigo y varias frutas y el maíz, etcétera, ¿no? Gracias, gracias. Estoy queriendo leer al mismo tiempo que estoy dando el tema, pero no me quiero pasar. Ahora sí, en el chat, ahora sí que ya estoy viendo el chat, levanten la mano o pónganme un yo la conozco. ¿Quién conoce a esta señorita que se llama la Calavera Catrina? ¿Sí la conocen a la Catrina? Yo, dice Katia, claro que la conocen. La Catrina, bueno, es que la Catrina es muy famosa. La Catrina es muy famosa, pero la Catrina es una chicuela, es una súper jovencita. Porque donde Mictlansigua tiene unos 3000 años más o menos de edad, pues la Catrinita tiene apenas como 110 o 115 años de edad. Y por favor ya no me pregunten de la Santa Muerte, para allá vamos, para allá vamos. La Catrina fue una pintura precisamente de José Guadalupe Posadas que aparece en una gaceta de sátira política. Y en este tipo de gacetas de sátira política se está precisamente burlando de los mexicanos que no tenían para comer, pero que ahí andaban queriéndose vestir muy afrancesados, como negando la cultura indígena y queriéndonos ver como si fuéramos europeos, cuando que el país estaba patas para arriba y no había ni para comer. Y entonces, esta señorita se convierte en una de las más famosas representantes, a pesar de que nace como una burla, de el Día de Muertos, ¿no? Que nada que ver con Mictlantecutli ni con Mictecacihuatl, pero ya el pueblo la adopta como el emblema de Día de Muertos, que para la gente que trabajamos con la cultura mexica tenochca, decimos, pues, no busque imitaciones, quédese con la original, ¿no? Pero ya después, es que están comiendo ansias, chicos, calma, calma. Ya después Diego Rivera la dibuja. Diego Rivera le pone a la carita que dibujó Posadas, Diego Rivera le pone cuerpo y le pone su estola de plumas, que es precisamente la serpiente de Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es una palabra que tiene dos partículas, Quetzal, que es lo bello, como el plumaje del Quetzal. Nuestra gente usaba la palabra Quetzal para decir que algo es hermoso, porque era el color de la naturaleza. La cola del Quetzal tiene el color verde azul de toda la naturaleza de los árboles, etc. Y Coatl, que es serpiente, que era la palabra que usaban para vibración. Y entonces Quetzalcóatl no es el dios del cielo que llegó, que Cortés se confundió, que no sé qué, nada que ver. Quetzalcóatl literal quiere decir la hermosa vibración de la vida. Y entonces aquí tenemos representada pues la muerte en la cara de la Catrina y la vida y nuevamente ese ciclo interminable de vida-muerte. Acá en una situación media extraña, yo qué bueno que no soy la psicóloga de Diego Rivera porque se dibuja a él como niño y detrás de él dibuja a Frida y las entrelaza para siempre. Hay mucha gente que cree que a la Catrina original la pintó Diego Rivera, no es cierto, la pintó José Guadalupe Posadas. Y hay mucha gente que cree que a la Catrina la pintó Frida Kahlo. No. Lo que pasa es que Frida Kahlo le gustaba mucho el Día de Muertos, estaba casi tan obsesionada como yo, no tanto, pero un poquito obsesionada, porque siempre pintaba calaveras y estaba muy inspirada por José Guadalupe Posadas. Y este es el gran cuadro que pintó Diego Rivera, no es un cuadro, es un mural, que se llama, ay, siempre se me olvida el nombre del mural, por favor, espérenme tantito. Se llama Tarde
Ay, Dios mío, no me acuerdo. Tarde en la Alameda Central o algo así. Por favor, perdóneme, ahorita busco el nombre y se los digo. Pero ahí es donde Diego Rivera pues entrelaza a Frida Kahlo con la Catrina, pero nada que ver. Y ya, para aquellos que no podían esperar más, oh, miren, aquí les quería yo presumir cuando fui a dar este taller a Circle Sanctuary gracias, una tarde dominical en la Alameda Central, exactamente. Y aquí fue donde dimos el taller en Circle Sanctuary con Selena Fox. El primer taller que di puse un altar más o menos grandecito y ya al siguiente año puse el altar más a la usanza antigua con las fotos de Mictlantecutli y de Mictecacihuatl. Y acá está su servidora en una ponencia que dimos el año pasado, donde sí me disfracé de Catrina. Y traigo también mi boa con una pequeña serpiente, como Quetzalcóatl. Y es muy simpático porque en México no había la costumbre de festival de Día de Muertos como marcha, como un festival que salía la gente a la calle. Y después de la película, no me acuerdo qué película es, pero es una película de esas de James Bond, donde supuestamente hay una escena donde está la marcha del Día de Muertos y resulta que México se enamora de esa escena y dicen vamos a organizarla, ¿por qué no? Y creo que tiene 2 o 3 años, no tiene muchos años que se hace esa caminata donde la gente ya se disfraza de Catrinas. Bueno, desde antes lo ha hecho la gente en México, pero ahora ya se hace como una marcha, como una festejo, ¿verdad? ¿Cómo se dice parade en español, por favor? Que no me acuerdo. Si alguien me puede ayudar. Desfile, se hace un desfile. Así es que, pues ahí está la tradición y ahora sí vamos a tener que hablar de la absoluta, horrible Santa Muerte. Bueno, ¿se acuerdan que les hablaba yo de los tiempos de la peste negra y de las pandemias que hubo en Europa? Así es como se representaba la muerte. La muerte moría rapidísimo. Y entonces, gracias Mosha, gracias Linda. Así es como se representaba en el medievo a la muerte, porque hubo mucha muerte. De hecho, pues están las catedrales en Francia, donde están todas las calaveras y los huesos, porque ya no tenían donde enterrar a los muertos. Era horrible. ¿Qué comparación de esto tan macabro, de ahí viene la palabra macabro, a Mictecacihuatl con sus rizos, con sus teponashlis, preguntándote cómo va tu vida, Mictlantecutli mostrándote la flor para que tengas alegría en tu vida. Y esta imagen de la famosa Santa Muerte, que es la única vez que voy a decir el nombre, este es un icono que lo crearon hace 40 años en un lugar en México que se llama Tepito, que es un barrio súper peligroso, súper violento, y es un icono que es hecho por delincuentes, para delinquir, que lo ha adoptado el narco mexicano, el tráfico de personas, y que como la suástica nazi, si le damos el beneficio de la duda, pues ya el icono nos habla de violación, de muerte, de raptos, de mutilaciones, de asesinatos, de descuartizamientos, etcétera, etcétera. O sea, nada tiene que ver este icono con el Día de Muertos. Nada. Hay un audio en Google, si ustedes ponen en Google Laura González, diosa de la muerte azteca, ahí hago un estudio un poquito más profundo entre lo que es Mictlantecutli, lo que es Mictecacihuatl y lo que es este icono, que en pocas palabras es un icono joven, creado por gente que le gusta la violencia y es una apología de violencia.
Para aquellas personas que trabajamos con la imagen de la diosa, pues lo primero que queremos es que no haya violencia. Exactamente, Enrique. Exactamente. Santa Muerte es un egregor. Oh, ya no me gusta decir su nombre, pero bueno. ¿Por qué no nos vamos a cosas más amables? Ahí está, miren cómo, o sea, ¿dónde comparan? Aparte, ojo. Este icono siempre es la pura calavera. Y Mictlantecutli y Mictecacihuatl únicamente les falta piel en la cara. Ellos tienen manos. No es el esqueleto completo. Acá los dejo con una reflexión que yo hice hace muchos años. ¿Y qué somos debajo de la piel? Tóquense, tóquense. ¿Qué somos debajo de la piel si no calaveras de eternas sonrisas? La muerte no llega por nosotros. La muerte se nos sale. La muerte siempre está con nosotros y en un momento dado se nos sale y ya. Vamos a Mictlán y no volvemos. Así es que, chicos, chicas, espero les haya gustado esta presentación. Recuerden que somos debajo de la piel, sino calaveras de eternas sonrisas. ¿Cómo se le puede encontrar? Ya si quieren, ahora sí, ya si quieren abrir micrófonos. Yo Gente estoy, bonita. Laura, ¿me das un segundo? claro, Como son las 7 y tenemos mucho rato todavía, yo sugiero que en vez de ir escribiendo, la gente se anime a comentar directamente por micrófono. claro. ¿Sí? ¿Quieres detener la grabación aquí y que salga la grabación con solo la ponencia o que salgan las preguntas en la No, grabación? en todas hemos dejado las preguntas. En Oh, todas hemos perfecto. dejado las preguntas, así que sí. Ujú. Claro, Kevin Deacon, claro que es una aberración el nombre de ese santo. Aparte, miren, a mí no me gusta mucho hablar de ella porque cuando yo estoy hablando de Mictlantecutli y de Mictecacihuatl y del culto a la vida, que es el Día de Muertos, y del entendimiento que es ir hacia abajo y volver, ¿no? ¿Qué es lo que hace Quetzalcóatl? Es bajar y regresar. ¿Qué es lo que hace todos los cultos paganos y no paganos? Nos hablan de ciclo de regeneración y muerte, vida y existencia, muerte y regeneración. La Tierra misma lo hace todos los años. Allá en el sur o donde ustedes estén, de donde se estén conectando, no sé cómo está la cosa de las estaciones, pero acá en Chicago, por ejemplo, que estamos muy al norte del Ecuador, sí o sí se ven muy marcadas las estaciones. Entonces, ahorita que estamos a escasos días de que llegue el otoño, ya está haciendo mucho frío, ya está haciendo mucho aire, ya se están empezando a caer las hojas de los árboles, ya empezamos a ver esa muerte lenta por la que va llegando la tierra. Entonces, en invierno ni se diga, aquí caen unas nevadas que son hasta de 1 metro de alto, ¿no? Y después, unos cuantos meses más adelante, ya ves que empiezan a brotar las cosas de la tierra, ¿no? Entonces es increíble esto de el ciclo de la tierra y que es representación, el Día de Muertos, no solo de esos ciclos de la tierra, pero de los ciclos de la vida del ser humano. Si quieren ahora sí abrir sus micrófonos, yo no sé cómo están con lo de la imagen, si quieren que se vea su carita o no, pero quien quiera abrir micrófonos y hacer preguntas, adelante. Mira, Laura, ¿sabes qué? Hay un comentario de, no sé si es Kevin o Kevin, me gustaría que él hablara, porque escribió que justamente él es mayombero y dice que también se le hace una ofensa a todo esto. No sé si él tal vez lo pudiese explicar, ¿ya? Kevin, ¿estás por ahí para que comentes un poco tu visión? Ahí está. Kevin, No se oye. se te escucha cortado. Fíjate que antes de que podamos, si quiere Kevin escribirnos más a fondo lo de su mensaje, estoy viendo aquí que Katia dice, no tengo micro, pero ¿cómo se le puede hacer una relación al Día de Muertos y que nuestros muertos regresen con el purgatorio? Los católicos dicen que de ahí nadie sale. Bueno, nena, es que, a ver, yo
yo siento que esta plática fue dedicada para paganos y no paganos. Yo del purgatorio no sé nada, porque como no soy católica, no leí ni los libritos, ni es. Fui a catecismo cuando chiquita, pero eso del purgatorio y de para que salgan, no sé. Lo que sí sé es que eh, sí o sí el Día de Muertos ellos regresan. Y entonces tú en tu casa, con todo el gusto del mundo, con toda la honestidad, con todo el amor del mundo, el Día de Muertos, ponle una florecita, ponle una manzanita, dedícasela a tu muertito, muertita, y honralos en vida. Y si ellos eran católicos y crees que llegaron al purgatorio, la verdad no tengo idea, no tengo idea de cómo se les pueda sacar de ahí. Creo que, si mal no recuerdo, y esto tómenlo con un grano de sal, pero creo que el Papa que está ahora dijo que no hay purgatorio y que no hay infierno. Así es que eso es lo que dice Cristian Ortiz, el purgatorio no existe. Pues sí, Sí, obvio. puedo decir algo porque fui católica muchos años. Claro. Entonces quiero aclarar, sí, exactamente. El Papa Francisco dijo que no existe ni el purgatorio ni el infierno, solamente está dejando el cielo, pero como un estado, algo parecido a un estado de conciencia, no un lugar físico. Aclarar que sí, que en la teología católica, antes de que Francisco dijese todo esto, hay una negación, por lo menos del catolicismo, de todo lo que son los espectros, los fantasmas, las almas en pena, todo esto porque el concepto es de que cuando uno muere, como uno no está tan puro como para irse directo al cielo, uno queda en el purgatorio. Y de ahí, de verdad, como decía la chica que lo planteó, de ahí no se sale. Entonces, por eso la iglesia reniega de fantasmas, de todo esto que estaba diciendo yo recién. Y por eso ya después Francisco también hace esta aclaración. Pero sí, desde la teología católica específicamente, nadie sale del purgatorio, salvo para ir al cielo, cuando le toque como ascender, entre comillas, pero no es que pudiese andar vagando, ya no es que las almas anden vagando por este mundo. Uh-huh. Fíjate que yo lo que digo que en México somos más paganos que católicos, obviamente lo digo así como un chiste, como yo lo decía cuando lo dije, no hay gente que se ríe, hay gente que le molesta, pero porque la cultura en México hay mucha magia tradicional, hay mucha magia folclórica y mucha práctica espiritual folclórica donde se hace magia. Ya estoy hablando, no estoy hablando de catolicidad, estoy hablando de magia. Se hace magia en nombre de la catolicidad. Entonces, por eso yo siempre digo que pues, somos muy no paganos en México. Y me gusta mucho lo que dice Kevin. Dice, en Palo Mayombe hay una Nkisi llamada Centella Noki, que es la señora de los panteones y los muertos. Y por desgracia, mucho palero la relaciona con la santa. Perdón. Dice, lo cual es una ofensa y una muy mala mezcla. Claro, claro, es que en México ese icono se ha convertido en una representación es una apología de violencia. Y sobre todo en el norte de México, ¿no? Donde ya los carteles la han adoptado como su icono y tal cual lo que yo decía, ¿no? Es un icono que como la suástica, ¿no? Tiene más que ver con violencia que con amor. Y de hecho, en mis investigaciones que yo he hecho precisamente para dar este taller, a mí me parece increíble que hay gente que sigue a esa famosa santa. No, es que es buenísima, es que es súper milagrosa, es que es un amor, pero le tenemos pánico. Y yo les voy a decir algo, yo, Laura, yo vivo mi espiritualidad con amor. Yo no le tengo pánico a ninguna de las deidades o esencias a las que sigo, porque, pues, ¿cómo es posible que tengas tu fe en algo a lo que le tienes miedo? ¿No? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Puedo comentar lo que Kevin delante trató de decir y no se le escuchó en el micrófono? Y de ahí me parece que Demonios X también quiere hablar. Es que han escrito muchísimo, Laura, pero quería hablar lo que Kevin delante trató de explicar, Mayombero.
porque él dice que en el Palo Mayombe hay una Niskisi llamada Centella Dunoki, que es la señora de los panteones, perdón la pronunciación, y de los muertos. Y por desgracia, mucho palero la relaciona con esta Santa Muerte, lo cual es una ofensa y una mala mezcla que nace aquí en México, más de lo que ya se arrastra de los cubanos con su sincretismo y desvirtúa todo el culto. Claro. Y fíjate que esto, cuando les hablaba yo de la apropiación cultural, porque en México, en Estados Unidos, muchos paganos y no paganos que no son gente de color, quieren adoptar o abrazar íconos como la Santa Muerte o algunas otras tradiciones o culturas o religiones que son de la diáspora africana, porque les gusta, porque se ve muy cool, porque los íconos son muy padres, muy chidos, y no tienen idea de lo que están haciendo, ¿no? Yo no digo que no sé, yo no practico nada de la diáspora africana, así es que no sé cuáles son las reglas de iniciación o cómo está contenida la religión, etcétera. Pero me parece que es irresponsable no educarte bien antes de entrar a practicar algo. Y como lo decía yo hace un momento, la diferencia entre apreciación y apropiación es la educación. ¿Qué opinas de la figura de San la Muerte? Porque tiene la misma impronta que Santa Muerte, pero en realidad tiene un origen guaraní. Repito, aquello que es de otros orígenes que no son los de México, no lo conozco y por lo tanto pues sería una tontería que yo opine. La Santa Muerte, como la conocemos en México, la creó doña Queta Ramírez allá en Tepito y le puso su primer templo y es una creación de una señora ahí en México. Sigue con vida, por cierto que hace poquito la quisieron ir a evangelizar y la doña Queta los mandó al carajo y los corrió de ahí de Tepito. Y lo cual me parece muy correcto, porque aunque yo no esté de acuerdo con el culto de la Santa Muerte, sí estoy de acuerdo que doña Queta Ramírez tiene toda la libertad de vivir su cultura y de vivir su religión y de vivir su espiritualidad sin que nadie la quiera ir a molestar. Así es que hasta yo me pararía a defenderla, aunque no me gusta el culto, hasta yo me pararía a defenderla porque es horrible que se ataque cualquier culto, ¿no? Ningún culto debe ser atacado. Eh, mm, Dicen por ahí que está tergiversado con el culto de muchas prácticas afro-brasileñas, exactamente. Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, la gente, algunas personas no llegan a entender a fondo el significado de algunos íconos o de algunos símbolos y lo juntan todo y como dice mi colega Cristian Ortiz, se ponen a hacer chile con mole y luego ya no se sabe ni qué es lo que está practicando la gente. Laura, ¿sabes que se te pasó un mensaje que me parece importante? Que Dime. aquí Arlet llega y dice, ¿cómo se puede trabajar con los ancestros en trabajos mágicos? Se me ocurre un poco desde tu tradición, desde lo que tú haces, no desde otras, porque cada tradición tiene su propia forma. ¿Mm? Fíjate que yo, por ejemplo, cuando hago trabajo mágico, yo soy bruja a sueldo. Yo mi trabajo pagado es, yo soy curandera, soy sanadora, soy requista, leo tarot. Y entonces yo cuando estoy haciendo mi trabajo, pido la presencia de las ancestras, de las abuelas, de las ancestras ancestrales que no conocí, ya sea de sangre o de tradición o de espacio. Y les honro siempre. Yo, por ejemplo, cuando pongo la ofrenda de los muertos, el Día de Muertos, pues pongo la foto de mi madre, pongo la foto de mi hijastro, les pongo en su ofrenda lo que a ellos les gusta, porque esa es la idea de la ofrenda, es poner lo que a la gente le gustaba en vida para que vengan. Por ejemplo, a mí me tienen que sí o sí poner un vasito de coca de dieta, porque pues, es lo que me encanta. Y entonces que no sé, ya saben que voy a llegar ahí el Día de los Muertos, ¿no?
No solo el Día de Muertos se puede trabajar con los ancestros, yo creo que se pueden hacer, por ejemplo, también meditaciones de conexión y tal cual preguntarles, ¿quién está aquí? ¿Por qué estás aquí? O gracias por velar en mí, gracias por cuidarme. Claro que sin alucinarse, ¿verdad? Sin alucinarnos que ya oí la voz de no sé qué, no sé qué, sino realmente en un trance, en un viaje chamánico o en una meditación, tratar de conectar con aquellas ancestras y ancestros que se fueron antes de uno. Pero también, chicos, es muy importante que tengamos conciencia de conectar con el aquí y en el ahora, porque muchas personas están muy preocupadas por conectar con aquellos que ya se fueron y están muy desconectadas de lo que está pasando en este plano. No digo que sea el caso de esta persona, obviamente, pero siempre hay que encontrar ese balance, ¿no? Quiero leer algo que dice aquí. Dicen un saludo del pueblo mapuche para Laura. Tenemos muchas cosas en común con respecto a nuestros muertos, en un sentido tradicional indígena. Cuando vamos al cementerio siempre llevamos comida y bebidas fermentadas, el musai, al igual que no lo sé pronunciar, el ogún. El entierro mapuche tradicional es un conjunto de elementos necesarios para el viaje. Fíjense que en las ofrendas, en las tumbas de los mexicas, se dice, ¿no?, que se enterraba a la gente a la usanza egipcia. Por ejemplo, entierran a Laura, pues hay que ponerle su computadora, hay que ponerle sus mazos de tarot, hay que ponerle su daikok, hay que ponerle sus montones de anillos y aretes y hay que ponerle su celular, porque si no, pues cómo se va a comunicar, ¿verdad? Y se cree, por ejemplo, los egipcios que les ponían todo eso para que fueran en el viaje al inframundo. Y en la cultura mexica, de hecho, era como la piedra, el marcador, ¿verdad? Ahora cuando enterramos a los muertos se pone un marcador que dice aquí yace Laura González, ella era comunicadora, tarotóloga y reikista. Y entonces antes, como no se ponía ese marcador o esa tumba, se enterraba a la persona con sus herramientas de trabajo. Y entonces era como para indicar quién era la persona, sino que no era para que se fueran al viaje en otra tumba, sino para que si alguien encontraba los huesos dijera, oh, esta persona leía el tarot, porque miren, aquí tiene unas cartas de tarot. Me preguntan dónde podría leer cosas tuyas. Leer, no mucho. Me pueden escuchar. Yo hago muchísimos podcasts. Estoy en CSN Podcast, que es Circle Sanctuary Network Podcast. Ahí tengo mi podcast que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Es un podcast bilingüe. 2 veces al mes hago podcast, entrevistas en inglés, y 1 vez al mes hago entrevistas en español. También produzco y a veces conduzco Paganos del Mundo, que aparece todos los sábados. Ahí en Paganos del Mundo tenemos la colaboración del reverendo Cristian Ortiz, Harwet Uileva, Mónica Gobín, Carolina Amor y Petrusha Finkler en portugués, para aquellas personas que hablan en portugués. Así es que yo conduzco y produzco esos 2 programas dentro de CSNP. Lo pueden encontrar en Facebook como Circle Sanctuary Network Podcasts o Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos y Paganos del Mundo. Paganos con P mayúscula, por favor. Acostúmbrense a poner paganos con P mayúscula, porque es una religión como los cristianos. Y también pueden encontrar, obviamente, nuestro trabajo desde la página de la Fraternidad de la Diosa y desde el blog de Fraternidad de la Diosa, que cuando hago cosas escritas, que no son muchas, las publicamos a través de el blog, que me vine a copiar ahí está, fraternidadeladiosa.blogspot.com. También tiene su página en Facebook, Fraternidad de la Diosa.
Y pues he colaborado con la revista El Caldero, he colaborado con un montón de simposios y trabajos donde normalmente es esto, es podcasteo. Yo no escribo mucho, yo más bien hablo mucho. Ahí está, gracias colega. Templo de la diosa Wicca Dianica, que es donde está el trabajo que compartimos en conjunto como Fraternidad de la Diosa, Cristian Ortiz, Laura González y Gabriela Martínez. Y bueno, con Cristian Ortiz hemos hecho muchísimo trabajo de, según Facebook, 10 años para acá. Él y yo decimos que son más, pero Facebook dice que son 10. Y hay muchísimo trabajo, hay muchísimos audios. Tengo más de 300 horas de podcast que andan por ahí en el mundo. Cuando hacía yo Pagans.net en español, cuando hacía Lunes Lunáticos en la otra estación y ahora que tengo ya Lunes Lunáticos en CSN Podcast. Y me preguntan aquí cómo se aplica la cosmovisión no pagana en la brujería y la magia desde la tradición de los muertos. Esa pregunta es para la tradición que tú practicas en particular. Porque cada cultura, cada cosmovisión tiene sus diferentes usanzas de el trabajo con los muertos. Yo, por ejemplo, dice un querido amigo con el que hago un videoblog, pero es en inglés. También los puedo invitar al videoblog, se llama Mystic Chat, pero es en inglés. Y la persona que creó ese videoblog, que se llama Chris Allen, él ha escrito una serie de libros que se llaman The Other World, The Underworld, Beyond the Underworld. Y él dice que trabajar con los muertos, como trabajar con ancestros, desde que tú haces un trabajo con ancestros, como una ofrenda, ya es necromancia, ¿no? Ya eres necromante. Y entonces es muy simpático porque nosotros en Latinoamérica escuchamos la palabra necromante y dices, ay, no, si yo no trabajo con los zombies. No, es que no es de trabajo con zombies, es trabajo con los ancestros. Y entonces él dice que desde esa definición ya es necromancia. Y entonces cada cultura, cada cosmovisión pagana, neopagana, ancestral, indígena, etcétera, pues tiene diferentes formas de trabajar su necromancia o de trabajar con sus muertos. Yo en particular lo que diría para alguien que esté muy nuevo en su trabajo neopagano, pagano, espiritual, pues primero lo primero, ¿no? Lo primero que hacemos es conocernos, ¿verdad? Hola Mónica, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo me llamo Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Mónica. Así, empezar por ahí, como les decía yo, con una meditación tal vez. ¿Quién anda ahí? ¿Qué ancestro es? ¿Con qué ancestro siento que estoy conectando? Y en mi práctica muy personal, a mí no se me hace correcto tener el espíritu de un ancestro para que haga mi trabajo, ¿no? Pero eso ya es ética personal. Yo los honro, los recuerdo, los festejo, pero no los pongo a trabajar para mí. Aparte, eso se me hace a mí pues un poquito fantasioso, ¿no? Por ser en honor a la verdad. Honrar el espíritu de los ancestros y honrar a aquellos que han pasado después de nosotros, a mí se me hace una costumbre muy sana hacerlo el Día de Muertos, hacerlo en Samhain. Pero hay gente que le gusta mucho trabajar con ancestros todo el año. Entonces, literal, esa es una pregunta para ti mismo, para ti misma, ¿no? ¿Cómo quiero yo trabajar con los ancestros? ¿Desde qué lugar? Y sobre todo, tener mucho cuidado de no entrar en fantasías de escapismo, ¿no? Estamos aquí y ahora. Hay que aprender a relacionarnos con el aquí y el ahora. Porque querernos escapar a otros planos o a otros mundos, hay veces que da mucho espacio para la fantasía. Acuérdense, bueno, a mí la definición de magia que más me gusta es aquella que dice, magia es la habilidad de cambiar nuestra conciencia a voluntad. Yo no quiero ni espero, y me moriría del susto, si un día yo mando energía y me salen así los rayos tipo Harry Potter de las manos, ¿no? O sea, me espantaría, honestamente me espantaría. Pero sé que en el proceso de mi crecimiento como bruja, como pagana, como sacerdotisa, he cambiado mi conciencia a voluntad, he cambiado mi pensamiento, he cambiado mi mente y por lo tanto he cambiado mi realidad.
Y creo que esa es la parte más difícil de la magia, porque intenten cambiar su manera de pensar en algo sencillo, en algo sencillito. Intenten cambiar genuinamente su manera de pensar y cuando logren eso, ya, nos ponemos a querer hablar con los ancestros, ¿no? Es muy difícil cambiar nuestra conciencia, es muy difícil evolucionar nuestro pensar. Pero cuando lo logramos es cuando hacemos la verdadera magia, porque cambiamos de pensamiento, cambiamos nuestro entorno y entonces cambian nuestras circunstancias, en mi opinión. No sé si alguien más tenga comentarios, tenemos mucho rato. Comentarios o preguntas. Ahorita estoy agregando personas en Facebook. Si me quieren mandar invitación de Facebook, mándenme un mensajito. Oye, te vi en la plática de Mónica. Agrégame en tu Facebook. Les aviso que si no hay interacción después de un tiempo, yo borro contactos porque no me interesa tener números en Facebook, me interesa tener interacción con la gente. ¿Cuál es mi Facebook? Pues así aparezco como Laura González. Tú buscas Laura González y aparezco y además esta Mónica me ha etiquetado como 20 veces en todo lo del evento, ahí me encuentras. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, complaints, quejas. No sean, ¿cómo se dice? No sean tímidos y tímidas. También, si no tienen foto de perfil, lo más seguro es que no los voy a agregar, ¿eh? No agrego personas sin foto de perfil, por cierto. ¿Una pregunta, comentario? Dice Maylin, agradecerte todo lo entregado. Aprendí mucho, gracias Maylin. O Maylen, no sé cómo lo pronuncias. Híjole, ya están empezando a caer las invitaciones de Facebook. Gracias. Bye. Good night. Mi esposo que ya se va a trabajar. Y yo, good night. Bueno, lo bueno es que todo esto va a quedar en la grabación. Va a decir, bueno, pues qué relajo. Y de repente se quedaron muy callados. Quiero leer los comentarios porque qué linda la gente. Nicole Salazar, muchísimas gracias por el tiempo de explicarnos tanto. La celebración del Día de Muertos es maravillosa. En mi país no se celebra y quiero hacerla en el cementerio. Es muy bonito ir al cementerio. Acuérdense que con todo, bueno, desde mi opinión, con mucho respeto, si vamos a ir al cementerio y vamos a hacer una ofrenda y vamos a poner flores, etcétera, pues asegurarnos de no tomar el espacio de otros muertos, no sé las leyes en sus países, ¿verdad? Si les permitan poner ahí cosas, quedarse toda la noche. En México se quedan abiertos los cementerios toda la noche. Y entonces la gente está literal, velan ahí la noche del 31 al 1 y la noche del 1 al 2. Dice Alexandre, ¿puedes explicar el proceso de bajada al inframundo para renacer en la visión de los ancestros? Bueno, para empezar, no es un proceso de bajada ni es ir a ningún lado. Es un estado del ser. El Mictlán es un lugar a donde vamos, pero no es un lugar físico ni es un lugar que esté en otros mundos. Es un momento o es una situación de descanso. La palabra viene de Miquistli, y Miquistli es dormir o ensoñar. De hecho, Miquistli es ensoñar. Y entonces Mictlán es el lugar del ensueño o el lugar de la ensoñación. Y es un lugar a donde vamos cuando no estamos en conciencia. Cuando estamos dormidos, vamos a ese lugar o más bien estamos haciendo
ese estado de conciencia. No es un lugar a donde se va, no es una bajada, no es un viaje, es un estado de conciencia o más bien un estado de inconsciencia en el que caemos cuando dormimos, cuando estamos en el momento del ensueño. De hecho, es cuando estamos en el sueño profundo, cuando se da el movimiento REM, the Rapid Eye Movement, o el movimiento rápido de los ojos. Y es en ese momento donde estamos haciendo Mictlán. Y de hecho, para mí fue una gran sorpresa porque en junio del año pasado tuve la oportunidad de estar en Pagan Spirit Gathering, en PSG, y conocí al jefe de la OBOD, de la Order of Bards and Druids, que se llama Christopher Hughes. Y Christopher Hughes explica exactamente lo que es el proceso también de la muerte, del espíritu, de a dónde van los muertos, etcétera, etcétera, desde la cosmovisión druida. Y el concepto es el mismo. Los druidas también tenían ese concepto de el ensueño, del dormir, del estar en un estado de no conciencia, y de que de ese estado uno va y viene cada que despierta y ya va a llegar un momento en el que ya no estás. Es un concepto que para muchas personas parece más bien filosófico, pero la realidad es que nadie sabemos a dónde van los muertos. Nadie sabemos a dónde se va el espíritu. Y entonces lo que nuestros ancestros entendían es que es un estado de la conciencia o un estado de la inconsciencia, donde no hay concepto de cuerpo, no hay concepto de materia, y la mente está, o el ser está divagando, ¿no? Está libre. Claro que en las metáforas y en las mitologías, si tú buscas la mitología del Mictlán, pues de hecho te dicen, ¿no? Que hay las pruebas y que hay que bajar al inframundo y que hay una metáfora muy linda de la creación, hay un mito muy lindo de la creación, donde se dice que las personas estamos en este momento viviendo en el quinto sol, porque los otros 4 soles, las otras 4 eras del ser humano no sirvieron, no les quedaban bien los humanos a los dioses. Y entonces los primeros humanos murieron por fuego, los segundos humanos murieron por tierra, luego por agua, luego por viento, y ya Quetzalcóatl, que es la vibración, hermosa vibración de la vida, el dios Quetzalcóatl, va a Mictlán a robarse los huesos de las generaciones pasadas de los seres humanos, porque quiere crear la generación del quinto sol, que es esta en la que estamos viviendo. Y están en Mictlán, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, y Mictlantecutli le dice a Quetzalcóatl, pues no te la voy a dejar tan fácil, ¿eh? O sea, ¿quieres venir a Mictlán y te quieres llevar los huesos de los muertos? Órale, pero te voy a poner unas pruebas. Y entonces le pone varias pruebas que Quetzalcóatl las va realizando, estas pruebas, y llega a Quetzalcóatl hasta donde están los huesos y abre un gran costal o una gran bolsa y mete, ¿no? Todos los huesos de todos los muertos de todas las generaciones pasadas y se pone el costal al hombro o la bolsa y sale, ya va para salir de Mictlán, y Mictlantecutli abre una zanja en el piso y le avienta unas abejas, y entonces Quetzalcóatl se cae en la zanja y se le cae la bolsa de los huesos y se le despegan todos los esqueletos, se le caen todos los huesos. Y entonces ahí tienes a Quetzalcóatl levantando todos los huesos, ya están todos revueltos. Y Quetzalcóatl todavía voltea y le dice a Mictlantecutli, ¿cómo eres mala onda? Me habías dicho que sí me vas a dejar salir. No, ya vete, ya le da chance, ¿no? Le dice, ya vete. Y entonces Quetzalcóatl le lleva los huesos a Chalchiutlicue, que es la diosa del caldero, ¿verdad? Que sería como la Morgana, digamos. Y ahí en ese gran caso de comida, avienta Quetzalcóatl los huesos y avienta la esencia de su vida
No sabemos si avienta semen o si avienta sangre, pero algo avienta Quetzalcóatl. Pero como los huesos iban revueltos, pues la humanidad les queda toda diversa. Y entonces quedan unos humanos altos, otros humanos bajitos, quedan humanos delgaditos, quedamos unos humanos gordos, algunos humanos quedan con cabello lacio, otros quedan con cabello chino. Y a mí me encanta esa mitología, a mí me encanta ese mito porque explica la diversidad de tamaños y de formas del ser humano. Y explica también lo juguetón que era Mictlantecutli y lo juguetona que era Mictecacihuatl, que no dejaron a Quetzalcóatl nomás así de sí, pásate por los huesos, no hay problema. Le ponen varias pruebas y varias trampas. Pero lo más importante, y volvemos a la mitología de la vida, muerte, vida. Sin muerte no hay vida. Sin los huesos de las 4 generaciones anteriores que murieron, no hubiera tenido que llevarle Quetzalcóatl a Chalchiutlicue para que ella hiciera el caldo de la vida. Entonces volvemos a semilla, brote, árbol, flor, fruto, semilla. Es ese gran ciclo que no termina. Así es que, exactamente lo que dice Katia Ramírez, es una historia preciosa que se le puede enseñar a los niños para entender la diversidad de las personas, exactamente. Y esa la puedes encontrar, está contada, pues yo se las conté ahorita así a rapidito y ya con sal y pimienta. Ya ven que a mí me gusta mucho el humor. Entonces, yo la cuento pues así de forma muy coloquial, ¿no? Pero tiene pues sus cómo y sus porqués. Y obviamente también tenemos la presencia del caldero, ¿verdad? Tenemos la presencia de que está Chalchiclicue haciendo el caldo de la vida. Ella está ahí meneándole a los huesos y Quetzalcóatl pone su esencia en el caldero. Útero, matriz, seno de vida. Así es que ese proceso de la bajada del inframundo, pues es el proceso de bajar y regresar, ¿no? Siempre está... la rueda siempre está girando. La rueda no se detiene, la rueda gira y gira y gira. Y, ay, se me va. No, ya se me fue la otra idea que les iba a decir. Ya, se me olvidó. Bueno, Chicos, chicas. Laura, ¿te parece que lo dejemos hasta acá? Ahí Juan Carlos, que el que puso Nación Mapuche, bueno, se tenía que retirar. Te da las gracias por toda la Claro. conversación ahí. Yo quiero agradecerte a ti tu tremenda exposición, unas imágenes preciosas. Gracias por este trabajo que has ido haciendo en todo lo que él habla hispanoparlante, porque en el fondo has hecho un gran trabajo. Yo ayer también le agradecí, por ejemplo, a Cristian Ortiz lo mismo, porque están ustedes como en constante investigación y creo que eso es lo importante en todas estas sendas alternativas al cristianismo en el fondo. O sea, tenemos que investigar, tenemos que trabajar, tenemos que ir en búsqueda de cosas, tenemos que practicar, ir corroborando. Así que agradecerte todo este trabajo, gracias por haber aceptado la invitación a estar acá, de verdad muy agradecida. Bueno, antes de dejarlo a todos los que están todavía conectados, decirle que ya vamos llegando a la última exposición de este simposio. Se acaba el simposio en un momento más y ahora a las 8, o sea, en 23 minutos más de horario Chile, tenemos la última charla de Francisco Estefanía que nos va a hablar del culto a los muertos, pero desde el palo mayombe. Así que para los que estén interesados en esa práctica afrocubana, bienvenidos a todo ese trabajo que él tiene que mostrar. Así que Laura y a cada uno de ustedes, los presentes, muchísimas gracias por todo. ¿Ya? Los dejo ahora. Que estén muy Muchísimas bien. gracias a ustedes. Nunca olviden que se les ama. Bye bye. Chao.